Hola a todos, hoy voy a hablar sobre técnicas de captura del interactoma del RNA proteína. Y para poner un poco el contexto, recordemos que el dogma central de la biología molecular establece que el flujo de la información génica inicia desde la transcripción del DNA a un mensajero y la traducción de este mensajero o mRNA para dar paso a la formación de una proteína. Sin embargo, esta visión omite el hecho de que hay una serie de eventos de regulación entre cada paso, y en este video me centraré en parte de los fenómenos dentro de una célula que involucran al RNA. Entonces, como hemos visto en el curso, existe una gran variedad de tipos de RNA, con una alta variedad también de funciones dentro de la célula. Muchas de estas funciones dependen de interacciones con otros RNA, por ejemplo, en el caso de los non-coding RNAs o los microRNAs que regulan la estabilidad de mensajeros. Sin embargo, en esta visión más centrada en el RNA, se omiten las interacciones RNA-proteína, las cuales son de suma relevancia para la mantención de la homeostasis y suponen una amplia área de exploración. Entonces, ¿por qué conocer el interactoma RNA-proteína? Las proteínas que interactúan con RNA pueden regular, por ejemplo, el destino de un mRNA y si este es estabilizado o degradado, si este es traducido o no, o incluso su localización subcelular. Pero ¿puede el RNA regular lo que pasa con una proteína? Esto es parte de algo que voy a comentar más hacia el final del video con un par de ejemplos, pero primero es necesario hablar de las técnicas de captura de interacciones RNA-proteína. Y me voy a centrar en la estrategia que utiliza entre cruzamiento o crosslinking por luz ultravioleta. Entonces, esta técnica consiste en aplicar luz UV a una muestra para poder generar entrecruzamiento o crosslinking entre pirimidinas y proteínas a 254 nanómetros de longitud de onda. Este entrecruzamiento solo se produce en el contacto directo de RNA-proteína, pues debe existir una distancia menor o igual a 2 angstrom. Luego, se utilizan sondas de óligo de té acopladas a biotina, lo que permite hacer una precipitación al unir streptavidina. De esta precipitación, la muestra se trata posteriormente con RNasa para eliminar el RNA y obtener finalmente las proteínas que fueron precipitadas para posteriormente pasarlas por espectrometría de masas e identificarlas. La ventaja del entrecruzamiento por luz UV en comparación a el crosslinking por formaldehído es que podemos evitar las interacciones proteína-proteína que pueden arrojar resultados falsos positivos. Sin embargo, este método no descarta la contaminación con complejos DNA-proteína. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar esto? Una forma de evitar encontrar proteínas que interactúen con DNA en vez de RNA es incluir un paso de incorporación de 4-tiburidina, un análogo de uracilo, por ejemplo, a las células que vamos a estudiar. Esta incorporación durante la transcripción producirá los RNAs marcados con tiburidina, la cual tiene una longitud de onda con la que se puede hacer entrecruzamiento RNA-proteína a 365 nanómetros, evitando así que las timidinas del DNA reaccionen y descartando la presencia de falsos positivos por interacciones de DNA-proteína, como había mencionado. Así, esta técnica es muy útil para poder detectar el interacto RNA-proteína a gran escala. Sin embargo, existen algunas consideraciones que hay que tener. La primera, es importante que las interacciones RNA-proteína que se detectan por análisis de espectrometría de masa sean validadas experimentalmente. Por ejemplo, al observar cambios en la migración de proteínas que unen RNA y geles no denaturantes al incubarlos con su respectiva RNA, o realizar una inmunoprecipitación de la proteína entrecruzada con su RNA y secuencial, el método que es conocido como ClipSec. Lo segundo, bueno, lo anteriormente mencionado aplica para el interactoma de RNAs poliadenilados. Pero ¿qué pasa con aquellos que no sufren este proceso, como los non-coding RNAs, RNAs pequeños o incluso los RNAs de procariontes? Entonces, voy a hablar sobre variantes que podemos aplicar para capturar los RNAs no poliadenilados. Entonces, podríamos quizás aplicar sondas que sean específicas contra un blanco, por ejemplo, que sea de nuestro interés, pero esto elimina la condición de tener un ensayo a escala global que permita estudiar todas las proteínas que interactúen con RNAs no poliadenilados. Esto también ha motivado el desarrollo de otras técnicas de captura que permiten evaluar el interacto de otros RNA, o incluso en organismos procariontes. Y me centraré en dos formas. La primera será aplicando la sobreexpresión de la polimerasa 1 y la segunda a partir de separación de fases. Entonces, en procariontes, el primer caso, en procariontes, recuerdo que pasa, por ejemplo, que pocos son los RNAs que son poliadenilados
y esta poliadenilación puede ser una señal de desestabilización de los mensajeros, dificultando la captura con sondas de oligo de T. Por lo tanto, el grupo de Stenum y colaboradores que muestro acá reportó una variante de la técnica que aplicaron en Escherichia coli, que consiste en la sobreexpresión temporal de la polimerasa 1, la cual es capaz de poliadenilar los mensajeros bacterianos, permitiendo proceder con el entrecruzamiento por UV y seguir con los mismos pasos mencionados anteriormente. Sin embargo, esto presenta la desventaja de que para usarlo, por ejemplo, en otras bacterias, se tiene que poder realizar la sobreexpresión de la polimerasa en dicho organismo. Y además, esta técnica debe incluir un experimento de RNA-seq que demuestre que la sobreexpresión de la polimerasa no modifica los niveles de transcritos, al menos a nivel global. La otra variante, que no involucra el uso de RNAs poliadenilados, corresponde a la técnica por separación ortogonal de fases orgánicas, o UPS por sus siglas en inglés. Esta consiste en hacer una extracción ácida con guanidinio después de haber aplicado luz UV para hacer el entrecruzamiento de RNA-proteína, para separar así el RNA de las proteínas en fase acuosa y orgánica. De esta forma, aquellas proteínas que se encuentren unidas a RNA quedarán en la interfase, la cual se recupera y se procede a la identificación de las proteínas por espectrometría de masas. Si bien esta técnica se puede usar para RNAs no poliadenilados, no se descarta también la contaminación por complejos de DNA-proteína. En cuanto a los resultados, en cualquiera de estas dos técnicas y en los ensayos más clásicos aplicados de captura de RNA proteína, de lo que mencioné en la primera parte, aparecen que enzimas que participan en rutas metabólicas tienen interacción con RNA. Y esto se pudo demostrar a través de la identificación de sitios putativos de unión a RNA que no son los canónicos. En este tipo de estudios a alta escala ha llevado a reforzar la hipótesis RNA enzima metabolito, de la cual voy a hablarles a continuación. ¿En qué consiste esta hipótesis? Esta propone que existe una estrecha relación en que estos tres elementos, el RNA, las enzimas y los metabolitos se regulan entre sí. Además, se denominó que estas enzimas del metabolismo que presentan actividad de unión a RNA, que está enmascarada por una actividad metabólica aparte, como Moonlight Enzymes. Estas Moonlighting Enzymes, les voy a hablar un poquito más, voy a dar un par de ejemplos a continuación. Entonces, quisiera aclarar primero que estos dos ejemplos que voy a presentar han sido sumamente estudiados desde hace más tiempo de lo que se han desarrollado las técnicas de captura de interactos de RNA, ¿ya? Pero como son muy conocidos, decidí incluirlos en la presentación. El primer caso es el de la enzima aconitasa o IRP1, que es muy interesante, puesto que es una misma proteína que participa en la homeostasis del hierro, teniendo dos actividades. Una es la conversión de citrato a isocitrato durante el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, esta sería la actividad metabólica, y la otra es la regulación posttranscripcional de la traducción del mensajero de ferritina y del receptor de transferrina. Ambos mensajeros blancos presentan estructuras secundarias de stem loops que son reconocidos por IRP1, llamadas Iron Responsive Elements, pero en posiciones distintas. En el primer caso, el mensajero de ferritina, una proteína que almacena hierro intracelular, presenta estos elementos o IRES en su 5' UTR, por lo que la unión de IRP1 a estas estructuras bloquea la traducción, mientras que el mensajero del receptor de transferrina, proteína que permite el ingreso de hierro a la célula, tiene IRES en su 3' UTR, lo cual bloquea la degradación por endonucleasas, estabilizándose así el mensajero. Interesantemente, la actividad aconitasa de esta proteína depende de un clúster de hierro en su sitio activo, y cuando baja la concentración de este elemento en la célula, se favorece la actividad de unión a RNA de IRP1, que bloquea la traducción de ferritina y estabiliza el mensajero del receptor de transferrina, favoreciendo así la incorporación y acumulación de hierro libre en el citoplasma. Por otra parte, cuando la concentración de hierro es alta, se favorece la actividad aconitasa por la presencia del clúster de hierro en el sitio activo de la proteína, de manera tal que se disminuye el bloqueo de la traducción del mensajero de ferritina y se desestabiliza el mensajero del receptor de transferrina,
promoviéndose el almacenamiento de hierro. Y el segundo ejemplo tiene que ver con la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, o GAPDH, que es clásicamente conocida por su participación en el metabolismo glicolítico, pero esta también tiene la capacidad de unir RNA. En particular, en este ejemplo, es capaz de unirse a sitios ricos en adeninas y uracilos, llamados ARES o AU-rich elements, ubicados en el 3' UTR del mensajero de interferón gamma. Lo interesante de esto es que cuando los linfocitos son activados, tienen un cambio en su metabolismo, pasando de un metabolismo que es dependiente principalmente de la fosforilación oxidativa a uno que es glicolítico en su mayoría. Cuando el linfocito se encuentra inactivo, GAPDH es capaz de unirse a estos sitios ARES en el mRNA de interferón gamma, bloqueando así su traducción. Pero cuando el linfocito se activa y sufre este switch o cambio metabólico, GAPDH participará principalmente en la vía metabólica de la glicólisis, liberándose así del mensajero de interferón gamma, el cual ahora puede ser traducido. Entonces, para finalizar, quisiera concluir que las técnicas de captura de interactoma de RNA permiten generar una serie de preguntas sobre la interacción RNA-proteína, en particular en la comprensión de la regulación del metabolismo. Destaco también que el descubrimiento de dominios proteicos no canónicos de unión a RNA permitirá actualizar el conocimiento que existe sobre esta capacidad de interacción. Es importante el hecho de que las variantes de captura de interactoma de RNA se han adaptado a diferentes preguntas de investigación, como para el caso de RNAs en procariontes. Así, existen varias metodologías que pueden ser usadas según nuestro modelo de estudio y que incluso pueden complementarse entre sí. Finalmente, no hay que olvidar que los resultados deben ser validados, por ejemplo, con experimentos in vitro, eh, tal como evaluar los cambios en la velocidad de migración de una proteína en un gel de electroforesis. Para terminar, dejo acá las referencias y muchas gracias por su atención.